conversamos con la docente universitaria y politóloga Paula Tábara. Buenas noches, Paula, y gracias por estar aquí. Buenas noches, Paola, un gusto acompañarlas. Buenas noches, Melida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, y queremos arrancar esta entrevista, sobre todo invitándote a poder escuchar lo que ha declarado el día de hoy la presidenta Dina Boluarte respecto a lo que se le viene el día de mañana en el Congreso de la República, respecto a las acusaciones que se le han venido dando a lo largo de estos días, y saber sobre todo las reacciones que tiene ella como mandataria. Te invitamos a ver este byte para luego iniciar con un análisis. Como ya se ha iniciado esa investigación, conforme usted misma lo dice, esperemos que la Fiscalía llegue a la verdad. Yo ya dije hace un buen tiempo, cuando igual lanzamos la Semana Santa de Ayacucho, dije que el señor Shimamacuro y la señora Marisa Sánchez vinieron enviadas por Pedro Castillo, en consecuencia es de ese grupo. Tan es así que luego, cuando yo asumo el cargo de ministra, nunca les he jalado a un espacio laboral ni al señor Shimamacuro ni a la señora Marisa Sánchez. Segundo, respecto de su pregunta de la señora esta que me presentó, lo único que yo recuerdo que el señor Shimamacuro vino al Club Departamental Apurímac, se presentó él. No la recuerdo a la señora Lourdes, sí la recuerdo a ella, que venía, daba vueltas por el club. Nunca conversamos ni nada por el estilo. No sé de dónde saca ella, que ella me lo presentó. Bien, entonces, con estas declaraciones, Paula, por favor, invitarte a hacer este análisis. ¿Las afirmaciones de la presidenta Dina Boluarte podrían tener algún efecto el día de mañana en el Congreso de la República, aunque pareciera que va a suceder todo lo contrario? Pero a ver, intentemos con este análisis. Creo que ahí habría que decir, Nelia, por lo menos dos cosas. La primera de ellas es recordar que la vacancia como está, la moción de vacancia como está planteada, no tiene que ver directamente con los temas de corrupción, aunque sean de los que hemos empezado a hablar más en los otros días, sino que está planteada por los hechos de represión durante estas protestas, ¿no? Y quizás entonces casi conviene a la mandataria y a los aliados políticos que tiene que hayamos derivado en unas acusaciones de corrupción previas a su investidura, en las que todavía no está clara su participación, más allá de los dichos de estas personas, en lugar de que volvamos a centrar el debate en las gravísimas acusaciones y en lo grave que ha sido que hoy contemos ya cerca de 68 víctimas, ¿cierto?, de esa represión. Parece que, si lo pensamos en ese sentido, es ablandar el camino. Y lo otro que hay que tener en consideración, creo, más allá de cuál sea el debate el día de mañana o las exposiciones que se puedan presentar, es recordar que tristemente hoy en día una figura como la vacancia está marcada por los votos que se cuentan o no. Más allá de si la figura es legítima o no es legítima, si corresponde o no corresponde, lo demás, por fuera de esos votos, es la mediatización de una política que no está siendo de fondo, que no está pudiendo tocar los temas de mayor preocupación, sino que es como esta acción del Parlamento medio de maquillaje para tratar de mostrar que sí se preocupa por determinados temas, aunque finalmente no fiscalice realmente, no controle realmente y no legisle realmente. Y los votos no están dados para el día de mañana. Entonces, probablemente tengamos comentarios diversos sobre el tema de corrupción, sobre el tema de la represión, ¿no?, y idas y vueltas, pero no veamos aterrizar esto en una presencia posterior de la presidenta o en una aprobación de este periodo acá, ¿no? En política no hay casualidades. Hoy día el Ejecutivo aprobó un presupuesto para el Congreso, lo hizo exactamente el Ministerio de Economía y Finanzas, para el año fiscal de este 2023 por un total de 48.264.000 soles. ¿Casualidades en política, Paula? Porque las casualidades no existen, efectivamente. Recordemos que más bien en el momento de mayor confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo durante el gobierno de Castillo, casi se quiso frenar en algún momento, ¿no?, los presupuestos hacia el Parlamento, y que más bien esto puede ser, pues sí, otra muestra de que
de nuevo, las acciones de control ahora mismo no son tan reales, sino más bien una performance, una muestra hacia la ciudadanía, pero que lo que hay detrás es una muy buena relación entre ejecutivo y legislativo, al menos entre la mayoría legislativa, y que está seguramente marcada también porque esa convivencia y esa supervivencia sea lo mejor llevadera posible, y eso implica, por supuesto, presupuestos para ambos lados, y en el caso del Congreso, además, un Congreso que ha gastado bastante en estos meses, ¿no? Y que ha tenido varios escándalos alrededor de dinero, y que creo que más de una vez nos ha mostrado que tiene mucho interés en sobrevivir, y en sobrevivir bien, digamos, ¿no? Si recordamos aquello de que no quiera que coman alfalfa, pues bueno, sobrevivir bien implica también más presupuesto para el Congreso. Claro, y más aún cuando esto se viene asociando, Paula, con lo recientemente declarado por el abogado de la señora Boluarte, al referirse de que las personas que han fallecido a causa de este conflicto social prácticamente son ellos quienes han provocado su propia muerte. Escuchar esto del abogado de la presidenta pareciera que el abogado está haciendo la caja de resonancia de la misma mandataria para tratar de justificar del porqué el fallecimiento de estas 68 personas que tiene nuestro país. Yo creo que eso se condice con una cosa que vamos viendo desde que empezó la represión del gobierno de Boluarte, que es una revictimización de quienes han fallecido, colocarles como responsables únicos de la movilización, acusarles de terroristas, de vinculados con el narcotráfico, ahora mismo plantear como que ellos fuesen los responsables de su muerte, sin asumir una responsabilidad que creo que es fundamental, y es que entender que el Estado no puede disparar contra ciudadanos. La situación de movilización en la que se encuentren, estés más o menos de acuerdo con él, ¿no? Pero claro, la presidenta Boluarte está velando por encima de esa preocupación por el fin último del Estado, de garantizar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas, por el fin de su supervivencia política, ¿no? Y su supervivencia política ya no tiene que ver de nuevo con el día de mañana como tal en el que puede que no haya los votos. Se trata de construir una narrativa que permita a largo plazo seguir defendiendo a la presidenta Boluarte si recordamos que los procesos vinculados a la humanidad, a crímenes contra los derechos humanos, a violaciones a los derechos humanos, perviven al caso. Y ella está construyendo una narrativa y una supervivencia de la mano del Congreso también, sí, pero que le permita tratar de solventar en el momento en el que este tipo de delitos lleguen a otro nivel de corte, poder tratar de sostener con alguna narrativa su inocencia o su no responsabilidad política. Hay que recordar qué es lo que tiene una autoridad mediática, una responsabilidad política sobre lo que haya ocurrido, más allá de quienes han querido decir, no sabemos si ella dio la orden directa, pero al ser la jefa de Estado tiene una responsabilidad que asumir respecto de lo que ha ocurrido, ¿no? Hoy la presidenta en el encuentro y la inauguración de la segunda parte del aeropuerto ha reconocido dos cosas. Reconoció que sí conoció y caminó con Henry Chemabukuru y con Maritza Sánchez durante la primera y segunda vuelta, y reconoció que recibió aportes de campaña para la campaña presidencial, y señaló que no eran para ella, sino para la campaña presidencial. ¿Qué significa esto en el marco de la investigación que le ha abierto la Fiscalía? Creo que probablemente esas contradicciones pesen en la investigación fiscal. Como politóloga y no como abogada, digamos, creo que hasta ahí es en términos legales hasta donde puedo llegar, pero sí creo que pesan en términos además de la credibilidad que como investigada pueda tener frente a la Fiscalía, y debería empezar en la credibilidad que como líder del país tenga frente a ciudadanos y ciudadanas. Ahora, estamos en un momento de bajísima popularidad por parte de la presidenta, pero también en un contexto en el cual en nuestro país nos hemos hecho cada vez más tolerantes o acostumbrados a las situaciones de corrupción, ¿cierto? Tristemente tenemos décadas con presidentes y ahora presidentas acusados de vínculos, de financiamientos, ¿no? El caso Odebrecht es un gran ejemplo de ello, que puede hacer que, si bien esto siga en el campo fiscal, penal, legal, que como digo no puedo abordar mucho más a profundidad,
no sé cuánto vaya a agradar la legitimidad más de esta presidenta, que ya está bastante deslegitimada frente a la ciudadanía, ¿no? Ahora, ¿cuál sería en tal caso la acción, la población, como lo dices bien, Paula, para decir, pareciera que se está acostumbrando a tener que ver estos espacios en las cuales están a vista y paciencia de la misma población, del gobierno, el Congreso de la República, blindando a este gobierno? ¿Qué se puede esperar más adelante, sabiendo de que las cosas no están en un buen terreno en nuestro país y que lamentablemente la imagen del Perú una vez más se viene a menos a nivel de Latinoamérica y el mundo entero? Entonces, ¿qué tendría que hacer la población políticamente hablando? Tratar quizás, por un lado, siempre es importante la fiscalización, pero en este tipo de casos, como vemos al final, aunque se mediaticen, no necesariamente esto llega a un puerto en términos fiscales, eso ya corresponde a los abogados. Lo que creo que quizás sí podemos plantearle a la ciudadanía es tratar de fiscalizar, participar de la política en términos de observar a sus autoridades cercanas, pero además tratar de comprometerse con una participación que permita construir otro tipo de espacios políticos. Mientras sean este tipo de partidos los que tenemos y este tipo de actores políticos los que tenemos, por mucho que denunciemos, no va a cambiar la situación de nuestro sistema de partidos y nuestro sistema político. Eso hay que tenerlo claro, que no significa que entonces nos echemos a llorar y no nos movilicemos más o no movilicemos más recursos para tratar de cambiar la situación. Pero es importante entender que necesitamos hacer un cambio que tiene que ver también con los sistemas de partidos y que pasa así en muchos sentidos también porque ciudadanos y ciudadanas nos involucremos con esa política para tratar desde adentro de cambiar las cosas. De otra forma, si pensamos solamente en la típica relación de fijémonos en quién votamos, podemos fijarnos en aún así no conocer finalmente sus financiamientos de campaña, por ejemplo. Hay que recordar que en nuestro país es obligatorio presentar luego rendición de cuentas respecto a financiamientos de campaña, pero que las sanciones son multas que no hay cómo cobrar y que no sancionan luego el partido político y que el ciudadano o ciudadana luego no conoce necesariamente al final de la campaña, que es cuando recién se informa el financiamiento, quién financia eso. Nos terminamos enterando cuando es un caso como este, escandaloso, cuando se trata de una máxima autoridad, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos chimabucuros existirán en la política de nuestro país? Mientras los ciudadanos no nos acerquemos a esa política, este tipo de chimabucuros y este tipo de financistas y de financiados van a seguir siendo quienes ocupen los espacios. Una de las cosas que están pasando y que, digamos, han dejado por un tiempo como en pausa debido a las lluvias y al Yaku y al Niño Costero, es que somos un país ahorita desintegrado, que el gobierno nacional no tiene contacto con Puno, con ninguna autoridad de Puno. El gobernador regional de Puno no tiene contacto con los prefectos ni subprefectos porque no están de acuerdo cómo han llevado a cabo el tema de las muertes. Y es un gobierno en el cual eso ni siquiera está viendo la posibilidad de retomar el diálogo o de ver algún tipo de salida. ¿Cómo puede funcionar un país que ha dejado de conversar con Puno, que tiene a Cusco también enojado, a Ayacucho creo que se llevan mucho mejor, pero tenemos con los gobernadores del sur una relación fría? ¿Cómo puede funcionar así un gobierno, Paula? No funciona. Sobrevive, existe, cumple con mínimos aceptables que tienen que ver casi como con la inercia de una parte de la gestión pública, ¿no? Que corre por inercia, que corre porque, digamos, los sistemas, los software, los presupuestos permiten que corra, pero la real articulación de gobierno, la que permite atender necesidades, conocer problemáticas, escuchar ciudadanía y responder a ello, que es la tarea de los gobiernos en todas las regiones y en todos los contextos, no solo en contextos de movilización, no puede llevarse a cabo si no hay una articulación permanente entre los niveles de gobierno. Lo que estamos viendo es, de nuevo, la priorización de la subsistencia política desde Lima, o desde, yo ni siquiera diría desde Lima, desde los espacios de poder institucional que se ocupan, más no una real intención de gobernar, de gestionar con la ciudadanía, de llevar a cabo lo que corresponde al talante de un gobierno central, ¿no? Esperemos realmente que haya algún punto en el que, aunque
no sea la presidenta o no sean los ministros, se esté dando algún nivel de articulación desde los distintos sectores para atender las necesidades. Más allá del diálogo político, que tristemente parece que no se pueda reactivar, se necesita que al menos el nivel de gestión de los distintos sectores tenga posibilidades de dialogar con la región si quieren mínimamente seguir haciendo gobierno y gestión pública desde el Estado. Ahora, ¿cómo generar este consenso, esta unidad con los niveles de gobierno cuando, por ejemplo, si bien es cierto, los congresistas no son nivel de gobierno, son la parte de fiscalización, pero están recontra alejados de la población? Hay congresistas que ya no llegan a sus regiones a hacer la semana de representación, sino que desarrollan otro tipo de actividades. Hay alcaldes que por la situación, por los efectos de esta situación social que tiene nuestro país, están un tanto limitados a acercarse al gobierno porque todavía el rechazo de la población en el Perú profundo es mayor del que se imagina la misma presidenta. Entonces, ¿cómo tender los caminos si hay aristas completamente diferentes? Mira, digamos, lo que uno tendría que decir en términos grandes de cambio macro necesario pasarían por volver a tener autoridades legítimas en los espacios. Uno puede tener una posición legalmente constituida y no tener la legitimidad frente a la ciudadanía. Por eso los congresistas ya no se acercan, porque la ciudadanía ya no les considera representativos de ellos y entonces no logran tener, ojo que no solamente hacen control y fiscalización, hacen tarea de representación y deberían servir de enlace muchas veces para esos alcaldes que has mencionado. Sin embargo, tristemente, pero ciertamente la política también es el arte de hacer aquello que no siempre nos gusta. Y creamos o no en quienes están ahí. Y para un alcalde, para un gobernador regional, más allá de las cuestiones políticas de su comunidad, va a haber un punto en el que sea necesario explicar que no puede vivir solo, y que si está solo, aislado, si no gestiona, si no articula, no va a lograr desarrollo para su comunidad, ¿no? Es necesario seguir bregando por recuperar un contexto de mayor democracia, por recuperar la posibilidad de tener autoridades legítimamente electas, que sean representativas realmente, pero también hay que reconocer, y va a tocar reconocer, la necesidad de estas autoridades, que va a ser innegable en algún momento, cuando empiecen a ver, por ejemplo, los presupuestos, las obras públicas, las apuestas que tienen, que van a tener que realmente dialogar con ese gobierno. Y por eso digo, más allá del diálogo político, esperemos que al menos se logre dar un diálogo con los segmentos más técnicos del servicio público, que lo hay, y que están allí cuando están este gobierno y cuando están los anteriores, que son servidores y servidoras públicas que siguen apostando desde adentro por tratar de hacer las cosas bien y por tratar de apoyar las gestiones de los gobiernos locales más allá del contexto político. Diferenciemos gobierno y acción de poderes políticos, también de gestión pública y Estado, ¿no? Y creo que allí esa diferenciación va a ayudar quizás a que podamos seguir tratando de articular para que el desarrollo, aunque sea mínimo, y los servicios mínimos que son necesarios, puedan seguirse dando a la población en todas estas regiones y en estas provincias. Muy bien. Creo que la situación está dada en nuestro país. Será la parte política quien le dé el siguiente paso. La población está muy al pendiente de lo que vaya a suceder el día de mañana en el Congreso de la República. Okay. Paula, te agradecemos, muy gentil con Nativa. Gracias, Paula, y hasta la próxima.